Buenos días, soy la doctora Cerqueira y hoy vamos a hablar de nomenclatura cavitaria. Para hablar de ello tenemos que tener en cuenta algunas definiciones y establecer algunas diferencias en relación a los trabajos que vamos a realizar, tanto en la parte preclínica, en tercer año, como en la parte clínica, en cuarto y quinto año, que ya es práctica sobre pacientes. En la primera etapa, en tercer año, vamos a realizar cavidades, y cuando hablamos de cavidades nosotros vamos a encontrar varias definiciones, como por ejemplo que una cavidad es un agujero, es un hoyo, pero nosotros cuando hablamos de cavidades hablamos de una forma, tanto interna como externa, que se le va a dar a esa pieza dentaria que vamos a tratar, para luego darle una restauración con distintas finalidades. Pero lo importante y lo diferente es que esta cavidad que vamos a realizar va a tener una planimetría determinada. ¿Qué significa? Que va a tener una forma con paredes, piso, ángulos, que va a hacer que el material de restauración quede retenido en nuestra cavidad, porque estamos hablando de una práctica que se efectuaba cuando no existían sistemas adhesivos como los que hay actualmente. ¿Por qué se hace esto cuando hoy en día existen materiales adhesivos y podríamos hacer otro tipo de preparaciones? Porque consideramos que al hacer una cavidad uno desarrolla mucho más la habilidad manual. Es mucho más difícil hacer una cavidad con inclinación de las paredes, con determinados ángulos, que solamente hacer la eliminación de tejido cariado. Entonces, al hacer cavidades vamos a obtener muchísima más destreza. Y uno nunca sabe qué tipo de restauraciones va a tener a mano como para realizar, por lo tanto tenemos que saber hacer las dos cosas. Entonces, definimos como cavidad la forma interna o externa que se le da a una pieza dentaria para ser restaurada con una planimetría determinada. De la misma manera, definimos qué es preparación cavitaria. Si bien parece lo mismo, es diferente porque serían las maniobras que realizamos sobre una pieza dentaria para eliminar el tejido cariado, que es lo que siempre hacemos, donde vamos a colocar un material estético con algún sistema adhesivo sin tener en cuenta la planimetría. O sea, en este caso, cuando hacemos una preparación cavitaria, solamente lo que hacemos es eliminar el tejido cariado, porque después el material de restauración va a quedar adherido, no se va a salir de la cavidad, porque vamos a tener un sistema adhesivo que lo va a permitir. Este sería un ejemplo de cómo eliminar el tejido cariado sin tener en cuenta la forma, la inclinación de las paredes, la disposición de los prismas del esmalte, etcétera, etcétera. Vamos a ver la clasificación de cavidades. Nosotros, de acuerdo a lo que vimos recién, estas cavidades las vamos a clasificar según su finalidad, según su localización, según su extensión, según su etiología. Las cavidades según su finalidad. Según su finalidad, las cavidades pueden ser terapéuticas, estéticas, protéticas, preventivas o mixtas. Es terapéutica cuando lo que busca es devolverle al diente la función que se fue perdiendo, ya sea o por un traumatismo, por un defecto congénito o por un proceso patológico como por ejemplo la caries. Otra finalidad es la estética, que actualmente es una de las más importantes. El paciente hoy por hoy tiene un requerimiento estético mucho más fuerte que años atrás. En este caso, lo que va a buscar esta finalidad estética es justamente eso, mejorar o modificar las condiciones estéticas que el diente ya tenía. O sea, no hay un proceso patológico, sino lo que se busca solamente es estética por un requerimiento del paciente. Una finalidad protética, que es cuando sirve de sostén a otro diente, como punto de apoyo para una prótesis que vayamos a realizar, etcétera, etcétera. Preventiva, cuando hacemos en operatorio dental maniobras para evitar lesiones, como por ejemplo la meloplastía, la remineralización, los selladores. O mixta, cuando se combinan varios de los factores anteriormente mencionados. De acuerdo a la localización, las cavidades se clasifican en cavidades de clase 1, 2, 3,
4 y 5 según Black. Vamos sobre ello posteriormente. Según la extensión, o sea, cuál es la cantidad de caras que ocupa, las cavidades se clasifican en simples, compuestas y complejas. Una cavidad simple cuando ocupa solamente una cara del diente, compuesta cuando ocupa dos caras, por ejemplo, una cavidad ocluso-mesial u ocluso-distal, y compleja cuando afecta más de dos caras, como por ejemplo una cavidad M o D o mesio-ocluso-distal. Según su localización, dijimos que se clasificaban en cavidades de clase 1, 2, 3, 4 y 5 de Black. Para ello, tenemos que tener en cuenta que las cavidades de clase 1 son aquellas que se originan a nivel de fosas, surcos, fisuras o puntos, por lo cual vamos a definir eso posteriormente. ¿Dónde localizamos estas cavidades de clase 1? Bueno, justamente en los lugares donde se encuentran esos defectos anatómicos. Por ejemplo, la subclase A la vamos a ubicar a nivel de las caras oclusales, de molares y premolares. La subclase B la vamos a ubicar a nivel de los 2/3 oclusales de caras libres, solamente de molares, porque es a ese nivel donde en las caras libres hay surcos, en los molares, solamente por su cara vestibular o su cara palatina o lingual, pero no en premolares. En premolares no hay surcos en caras libres. Y hacemos esa diferenciación de 2/3 oclusales, dividiendo, como vamos a ver posteriormente, a la cara libre en tres partes, en sentido horizontal, quedando divididas en un tercio que sería lo oclusal, otro tercio que sería el medio y otro tercio que sería el gingival. Generalmente estos surcos que se originan en las caras oclusales y terminan en caras libres de los molares, llegan hasta el nivel de los 2/3 oclusales, o sea, toman el tercio oclusal y el tercio medio. En el dibujo por ahí aparece como un poquito más por debajo de ese tercio, lo cual no sería correcto. Y la subclase C es aquella que se encuentra también a nivel de los surcos, que se encuentran en la cara palatina de incisivos y caninos superiores a nivel del cingulum. Recuerden que los surcos o fosas que se encuentran en la cara palatina generalmente se dan en la cara palatina de los incisivos laterales superiores, con menos frecuencia en los centrales y en los caninos. Nunca en los incisivos inferiores, porque los incisivos inferiores no tienen fosas ni surcos a nivel de sus caras palatinas. Por lo tanto, vamos a definir, como decíamos anteriormente, qué es una fosa, qué es un surco, qué es una fisura, qué es un punto. Una fosa es una depresión puntiforme que da origen a uno o más surcos y que tiene fondo en esmalte. Un punto es una fosa, pero que llega a dentina. Un surco es una extensión, pero en forma lineal, que se encuentra íntegramente en esmalte, y la fisura es ese surco, pero que llega a dentina. Pasemos ahora entonces a hablar de, según la localización, dónde ubicamos a las lesiones de clase 2. Y acá ya estamos hablando de la localización a nivel de superficies lisas. Estas cavidades se van a ubicar en las caras proximales de los molares y de los premolares. Las cavidades de clase 3 según Black se van a ubicar en la cara proximal de incisivos y caninos sin afectar el ángulo incisal. Tengan en cuenta que este tipo de lesiones se dan principalmente, se originan a nivel del punto de contacto. ¿Sí? En el dibujo que se encuentra a la derecha, quizás no sea el lugar real de donde se originan. Siempre se originan a nivel del punto de contacto por un tema fisiológico de retención de alimentos, de placa bacteriana. Al no haber una correcta higiene, la lesión cariosa se origina así, como si lo vemos en la fotografía. Las cavidades de clase 4, que se ubican en las caras proximales de incisivos y caninos, pero que sí afectan el ángulo incisal. El mismo principio que aplicábamos para las cavidades de clase 3, esa lesión se origina a nivel de la cara proximal a nivel del punto de contacto y progresivamente termina afectando el ángulo incisal. Eso es en los casos de que estas lesiones de clase 4 se den por caries. Lo que es muy frecuente es que estas lesiones de clase 4 se den por traumatismos, o sea, por
por golpes que determinan una fractura a nivel del ángulo de los incisivos. Y según su localización, las cavidades de clase 5 se originan en el tercio gingival de todas las piezas dentarias, ya sea por vestibular o por palatino o lingual. Acá también vamos a tener distintos factores que generan este tipo de lesiones. En este caso estamos viendo lesiones básicamente por caries, pero también hoy es muy frecuente que este tipo de lesiones sea por bruxismo, por atracción, por erosión. Después veremos qué tipo de tratamiento requiere cada uno. Bueno, estas cavidades de las que estuvimos hablando las podemos clasificar también de acuerdo a su tamaño en pequeñas, medianas y grandes. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una cavidad pequeña, mediana o grande, estamos hablando de lo que ocupa por ejemplo, en la cara oclusal. O sea, qué distancia en ancho ocupa, no en profundidad. Son cosas diferentes. Cuando hablamos de una cavidad pequeña, uno a veces se imagina que es pequeña y que es poco profunda. No. El tamaño de pequeña, mediana o grande depende de la extensión en ancho. Entonces, determinamos que las cavidades son pequeñas cuando ocupan hasta 1/4 de la distancia intercuspidia, mediana cuando ocupan entre 1/4 y 1/2 de distancia intercuspidia, y grandes cuando ocupan más de 1/2 de distancia intercuspidia. Ahí vemos en un esquema cuál sería el contorno en cada una de ellas, cuando es pequeña, cuando es mediana y cuando es grande. Bueno, en este dibujo, en este esquema, estamos viendo lo que hablábamos recién en cuanto a la profundidad. En cuanto a la profundidad, pueden ser superficiales, intermedias o medianas y profundas. Entonces tenemos en cuenta, el punto A sería una cavidad superficial, una B una cavidad mediana o intermedia y una C una cavidad profunda. Insisto que esto no tiene que ver con la extensión de la cavidad en cuanto a la cara oclusal como hablábamos anteriormente. En este esquema les quiero mostrar la división en planos de las caras, por lo que hablábamos hoy, de los tercios, para que tengan en cuenta cómo dividir una cara y después saber localizar exactamente las lesiones. Más que nada cuando hablamos de la clase 1 o subclase B, que afecta a los 2 tercios oclusales de caras libres de molares, o cuando hablamos de la clase 5, que afecta el tercio gingival de todas las piezas dentarias, tanto en las caras vestibulares como en las caras linguales o palatinas. Muchas veces pasa que al momento de confeccionar una cavidad se pierde esa noción y se terminan haciendo cavidades a nivel del tercio medio, que no sería correcto. Pasamos ahora a hablar de la clasificación de Mount. Mount y Hume consideraron que la clasificación de Black, que era la que se utilizaba hasta ese momento, tendía a estandarizar la manera de hacer las cavidades y crearon o generaron esta clasificación a fin de simplificarla y teniendo siempre, poniendo énfasis en la máxima conservación de los tejidos dentarios y dividiéndola solamente en 3 zonas. La zona 1 serían aquellas cavidades, todas las cavidades que se encuentran a nivel de las fosas y fisuras y defectos menores en el esmalte, que en definitiva serían todas las cavidades de clase 1, ¿no? La cavidad de clase 1, subclase A, B y C. O sea, todos los lugares donde haya fosas y fisuras. La zona 2 considera que es aquella que se encuentra en las zonas proximales, inmediatamente a cervical del área de contacto, siempre que haya 2 piezas adyacentes, ¿sí? O sea, las lesiones que se originen a nivel del punto de contacto, ya sea en sector anterior o en sector posterior. Esto sería el equivalente a la clase 2 de Black, a la 3 y la 4, ¿sí? 2, 3 y 4 que se generan en zonas proximales sin hacer distinción de sectores anterior y posterior. Y la zona 3 es aquella que se origina en el tercio cervical de la corona, en toda la circunferencia del diente, en cualquier caso, y sería el equivalente a la clase 5 de Black. Bueno, además de las zonas de Mount, hizo una clasificación por niveles de acuerdo a la profundidad de la lesión. Entonces establece que va a haber un nivel, desde el nivel 0 al nivel 4. El nivel 0 considera que es una lesión no cavitada, cuando observa una lesión
sin cavitación, que tiene posibilidad de ser remineralizada sin realizar una preparación cavitaria o una cavidad. El nivel 1 sería mínima, cuando la lesión tiene mínima invasión, pero requiere una mínima intervención de la operatoria dental. Un nivel 2 sería moderada, cuando la lesión tiene la capacidad de mantener íntegra la corona, soportando las fuerzas de la masticación, sin fracturarse. Un nivel 3 ya es una cavidad grande, donde necesita proteger el remanente que queda de esa pieza dentaria ante las fuerzas de la oclusión. Y un nivel 4 sería extendida, cuando la lesión ya es demasiado extensa y pérdida de cúspides en el sector posterior y pérdida del ángulo incisal en las piezas dentarias anteriores. Bueno, y al hablar de nomenclatura cavitaria, vamos a empezar a usar una terminología específica cuando empecemos a tallar nuestras cavidades. Esas paredes, el piso, esos ángulos van a recibir un nombre determinado y ese nombre va a estar dado de acuerdo al lugar o al reparo anatómico que tengan más cercano. Por ejemplo, si estamos tallando una pared que está sobre la cara vestibular, esa pared se llamará pared vestibular. Acá tenemos un ejemplo de todas las paredes, caras y ángulos que se encuentran en una cavidad de clase 1, subclase A. Ahora bien, si nosotros tallamos una cavidad, vamos a tener, además de paredes y pisos, vamos a tener ángulos. El hecho de generar dos paredes nos va a generar un ángulo. Si ese ángulo está formado por dos paredes, será un ángulo diedro. Y si está formado por tres paredes, será un ángulo triedro. Acá tenemos un ejemplo de justamente un ángulo diedro y un ángulo triedro. El ángulo diedro es aquel que se forma por dos paredes y es un ángulo lineal, ¿sí? Y el ángulo triedro es aquel que se forma en la intersección de tres paredes, siendo un ángulo puntiforme, ¿sí? Es el ejemplo más claro que podemos tener en una habitación, donde la pared y el piso forman un ángulo diedro y en cada una de las esquinas se forman ángulos triedros. Ahora, esos ángulos diedros o triedros pueden ser, en general los ángulos diedros, pueden ser entrantes o salientes. Si vemos este ejemplo con una escalera, vemos que en la unión del escalón a este nivel se forma un ángulo. Ese ángulo es un ángulo diedro. Y ese ángulo diedro es un ángulo entrante. De la misma manera, se forma un ángulo diedro en la unión de esta parte de la escalera con esta parte de la escalera vertical, que podríamos llamar pared axial, porque es vertical, perpendicular. Y en este caso, este ángulo que se forma a este nivel es un ángulo diedro, pero saliente. También vamos a escuchar hablar de lo que llamamos ángulo cabo superficial, que es el ángulo que forman las paredes de la cavidad al salir a la superficie del diente. ¿Qué significa esto? Es el ángulo que se forma en todo el perímetro de nuestra cavidad, entre la cara del diente y la pared propiamente dicha. En este caso sería este ángulo que estamos marcando aquí. Aquí vemos un ejemplo de distintos ángulos formado, por ejemplo, por el piso pulpar y la pared lingual. El ángulo será pulpo-lingual o linguo-pulpar. El otro ángulo que se forma entre la pared axial, que es esta pared vertical, y el ángulo o piso pulpar, será el ángulo axiopulpar. Es un ángulo diedro saliente. Y de la misma manera que tenemos otro ángulo formado por la pared axial y el piso gingival o cervical, y este ángulo se llamará ángulo axio-gingival o axio-cervical, formado por estas dos paredes, siendo un ángulo diedro entrante. Este ángulo que se forma acá es el ángulo formado por la pared axial, por la pared gingival o cervical y la pared vestibular. Será un ángulo triedro que se llama axio vestíbulo gingival o gingivo vestíbulo axial, no importando el orden de las paredes intervinientes, sino lo importante es que estén todas nombradas. Acá tenemos un ejemplo de la nomenclatura en una cavidad de clase 1 molar,
donde están involucradas todas las paredes, todos los ángulos, diedros, triedros y el ángulo cabo superficial que va tomando un nombre de acuerdo al lugar donde esté, si está mesial, distal, vestibular o bucal o lingual. Lo mismo para una clase 1 compuesta, o sea, una clase 1 subclase B. Lo mismo para una clase 2 en un premolar, con todas sus paredes, piso, ángulos. En una clase 4, lo mismo sería en una clase 3 sin afectar el ángulo. Y por último, quería agradecerles por su atención y recuerden estudiar todos estos conceptos y todos los conceptos anteriores. Muchas gracias.